Pues mucho lo que hemos hablado esta semana de las grandes divisas. Hemos hablado del dólar, del euro, del yen, y esto es una cosa muy importante, pero no son las únicas divisas que se están moviendo, porque movimientos reales que anticipan cambios de régimen muchas veces empiezan lejos del centro y empiezan en los márgenes. Y esta semana el margen tiene nombre propio, Latinoamérica, porque no es que esté liderando el ciclo, sino porque está reflejando con más crudeza que nadie lo que está pasando de fondo en el sistema global de divisas. Vamos a mirar a Argentina, Chile y Uruguay, que son tres expresiones muy distintas de un mismo fenómeno, que es la ruptura del equilibrio clásico entre política monetaria, crecimiento y estabilidad canaria. Argentina representa el ajuste extremo sin ancla de confianza, Chile la dependencia estructural de materias primas y Uruguay la estabilidad relativa en un entorno que no perdona a nadie. Y por eso que todo esto ocurre mientras el dólar, que sigue en el centro, vamos a hablar con Miriam Sánchez de Alt43FX, nuestra compañera, que vamos a hacerle una introducción a todas estas divisas y a comparar estos pares con el dólar. Miriam, ¿cómo ves este asunto? ¿Cómo ves estas tres divisas? ¿Qué podemos decir de ellas? Hola Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, aquí hay algo además muy interesante. Estamos viendo tres economías que, aunque son vecinas, están reaccionando de una forma completamente distinta al mismo entorno global. El resultado es el mismo, ¿no? Presión frente al dólar, eso está claro. Nos da mucha información de fondo sobre cómo está funcionando realmente ahora el mercado, además. Y queríamos empezar por un clásico, que es el dólar contra el peso argentino, esa moneda que tanta crítica y tanto debate da, y sobre todo si ya estamos a mitad del mandato de Milei, si ha conseguido remontar esa crisis que tenía siempre la divisa argentina o sigue teniendo problemas fundamentales. Cuéntanos un poco cómo está esa relación entre peso y dólar. Partimos de la base de que Argentina está viviendo uno de los procesos de ajuste más agresivos de las últimas décadas. Lo realmente relevante no es la intensidad del ajuste, sino el punto de partida. No estamos ante una economía que corrige desequilibrios cíclicos, sino ante un sistema que intenta reconstruirse tras años de distorsión acumulada. Controles de capital, múltiples tipos de cambio, monetización del déficit y pérdida progresiva también de reservas. Esto hace que cualquier medida, por contundente que sea, tenga un efecto limitado si no va acompañado de un cambio profundo en las expectativas. El mercado, en este sentido, no está evaluando solo las políticas de gobierno, sino la capacidad del país para sostener el mismo tiempo. La credibilidad de Argentina no depende únicamente del ajuste fiscal o de la disciplina monetaria, sino de la percepción de que estas políticas son políticamente viables y socialmente sostenibles. Y ahí es donde surge la duda estructural. El mercado no sabe si ese proceso es un cambio de régimen o simplemente una fase más dentro de un ciclo recurrente de crisis. A diferencia de Chile o Uruguay, donde las instituciones han demostrado continuidad en la política económica, Argentina arrastra una historia de rupturas constantes. Esto provoca que el tipo de cambio no funcione como un precio de equilibrio, sino como un termómetro de desconfianza, y por eso el mercado paralelo sigue siendo clave, porque refleja la verdadera valoración del riesgo país al margen de la intervención oficial. Además, hay un elemento crítico que el mercado no pierde de vista: las reservas. Sin un colchón suficiente de divisas, cualquier intento de estabilización queda condicionado. El Banco Central no tiene capacidad real para defender el tipo de cambio en un escenario de salida de capitales o aumento de demanda de dólares, lo que convierte al peso en una moneda estructuralmente frágil. Si lo comparamos con Chile, vemos que aunque el peso chileno sufre volatilidad, lo hace dentro de un marco de confianza institucional. Y si lo comparamos con Uruguay, la diferencia es aún más clara. Uruguay puede absorber shocks externos, Argentina los amplifica. Y esto es no es solo una cuestión económica, sino de arquitectura institucional. En definitiva, el peso argentino no está reaccionando a datos macro tradicionales, sino a una variable mucho más profunda: la credibilidad del sistema. Mientras esa credibilidad no se consolide, cualquier mejora será percibida por el mercado como temporal. O sea que vemos que las políticas de Milei pues siguen generando duda y desconfianza, pero no por las políticas en sí, sino porque siempre ha habido una tradicional desconfianza de los propios argentinos hacia su moneda. Vamos a ver en el análisis técnico de cómo está ese par peso dólar argentino o dólar americano contra peso argentino, y si hay una tendencia alcista a favor del dólar. Cuéntanos un poco.
Ya tengo aquí el gráfico conmigo para que luego también lo podáis ver en nuestro canal de YouTube. El dólar peso argentino, según podéis ver, se está moviendo en una fase de consolidación tras corrección. Está cotizando en torno al 1,39, 1,40 con una ligera presión alcista reciente en el muy corto plazo. A nivel técnico, el dato clave es que el precio venía operando por debajo de medias móviles relevantes como la 8, 21, 50, 100 días, y esto indica que la tendencia previa era bajista, correctiva para el dólar. Sin embargo, esa debilidad del dólar parece estar perdiendo fuerza. El rango lateral actual y el rebote creciente sugieren absorción de ventas y posible inicio de nuevo tramo alcista, especialmente si el precio consolida por encima de la zona del 1,40, que es un nivel muy importante. En cuanto al escenario más probable, el sesgo sigue siendo alcista estructural para este par, aunque con fases de pausa. Las previsiones de mercado apuntan a niveles progresivamente más altos, en torno a la zona del 1,45 o 1,55 en próximos trimestres. Y esto encaja con un contexto macro donde, pese a mejoras, el peso sigue bajo presión y el precio, pues el propio sistema cambiario se ajusta periódicamente a la inflación. Traducido a la operativa, mientras no haya una ruptura clara a la baja del rango actual, lo más probable es continuidad alcista del dólar frente al peso argentino con movimientos escalonados y no lineales. Pues si te parece, nos vamos a Chile, vamos a hablar del peso chileno contra el dólar y vamos a analizar hasta qué punto el peso chileno depende ya del cobre y de China, qué papel está jugando el Banco Central de Chile y sobre todo por qué este caso es tan distinto al de Argentina. Chile representa un modelo macroeconómico mucho más ordenado que Argentina, pero precisamente por eso expone otro tipo de vulnerabilidad, la dependencia estructural de un activo global. El peso chileno no es solo una moneda nacional, es un reflejo directo del ciclo del cobre y por extensión del ciclo industrial global. En un mundo donde la demanda ya no es estable ni predecible, esa dependencia se convierte en un factor de volatilidad permanente. Además, el cobre ha dejado de ser un activo puramente industrial para convertirse en un activo estratégico vinculado a la transición energética, y esto introduce una doble dinámica. Por un lado, expectativas de demanda a largo plazo y por otro lado, una enorme sensibilidad a los ciclos económicos de corto plazo, especialmente en China, y ahí es donde el peso chileno encuentra su principal fuente de presión. Esta semana, las dudas sobre el crecimiento chino han vuelto a aparecer y eso ha tenido un impacto inmediato en las materias primas, y lo interesante es la velocidad de transmisión. Cualquier ajuste en expectativas globales se traslada casi instantáneamente a un tipo de cambio chileno, lo que demuestra hasta qué punto la economía está integrada y expuesta al sistema global. En paralelo, el Banco Central de Chile se encuentra en una posición compleja, con la inflación más controlada, tiene margen para relajar la política monetaria, pero hacerlo reduce el diferencial de tipos frente al dólar, lo que resta atractivo a la divisa. Es decir, para que nos entendamos, incluso una política correcta desde el punto de vista doméstico puede generar presión cambiaria. Y si lo comparamos con Argentina, Chile tiene una ventaja muy clara, que es la credibilidad institucional. Pero si lo comparamos con Uruguay, tiene una desventaja, que es mayor exposición al ciclo global. Uruguay depende del entorno regional, Chile depende del sistema global. Y en definitiva, el peso chileno no es débil porque Chile esté mal gestionado, sino porque está profundamente conectado a un entorno global inestable, y en el régimen actual de mercado esa conexión es más un riesgo que una ventaja. Pues vamos a ver ese par dólar peso chileno y si parece aparentemente que tiene una imagen lateral alcista, pero dinos tú qué es lo que ves en el gráfico. Así es, no vas mal desencaminado, Raúl, porque se encuentra en una fase correctiva bajista dentro de un rango lateral. Está cotizando aproximadamente en la zona de 880-890 tras venir desde máximos cercanos a 930, por ejemplo, a finales de marzo. Técnicamente el precio ha perdido impulso alcista y muestra una secuencia de máximos descendentes en el corto plazo con presión vendedora moderada. Además, el comportamiento reciente, que son caídas mensuales cercanas al -2, -3%, refuerzan también la idea de que el dólar está en fase de ajuste frente al peso chileno, con el mercado respetando soportes en torno al 870-880. Y en cuanto al escenario más probable, el sesgo actual es ligeramente bajista o lateral en el corto plazo, con posible continuidad hacia zonas de 870-860 si pierde soportes, aunque dentro de una estructura más amplia de rango. Y a nivel de presión, el mercado espera estabilización en torno a 890-910 en los próximos meses, lo que sugiere que no hay
hay una tendencia fuerte, sino más bien de consolidación, lo que viene siendo traducido a la operativa, para que nos entendamos también. Mientras el precio no recupere con claridad la zona de 900-910, lo más probable es continuidad lateral bajista del dólar frente al peso chileno con rebotes técnicos, pero sin una tendencia alcista sólida de momento. Pues vamos a terminar con Uruguay, vamos a ver esa moneda uruguaya y sobre todo vamos a ver esa estabilidad, ese, digamos, paraíso fiscal de los argentinos. Si todo el mundo lleva allí el dinero en Argentina, ahora ya no con Milei, ¿por qué no se fortalece más su moneda? ¿Qué elementos están atacando a la divisa de Uruguay? Además, de hecho, Uruguay, Raúl, es probablemente el caso más interesante desde el punto de vista conceptual. Representa un modelo de estabilidad en una región históricamente volátil, tiene una historia monetaria prudente, un sistema financiero sólido y una inflación relevante controlada. Sin embargo, esa estabilidad tiene límites muy claros cuando se analiza en el contexto del sistema global. El primer límite es el tamaño. Uruguay es una economía pequeña y eso implica que no tiene capacidad de absorber shocks externos con la misma facilidad que economías más grandes. Esto se traduce en una dependencia estructural de factores externos, especialmente del entorno regional y del comportamiento del dólar a nivel global. Tenemos también el segundo elemento, que es la interdependencia con Argentina y Brasil. Aunque Uruguay esté bien gestionado internamente, no puede aislarse en las dinámicas de sus vecinos. Flujos turísticos, inversión, comercio, todo está condicionado por lo que ocurra en esas economías, lo que introduce una volatilidad indirecta en su moneda. Y además, en el actual entorno global, el mercado no premia simplemente la estabilidad, premia la escala, la liquidez y la capacidad de ofrecer refugio en momentos de incertidumbre. Y en ese sentido, el peso uruguayo no compite con el dólar ni con otras monedas fuertes, sino que se posiciona como una divisa secundaria dentro del sistema. Y si lo comparamos con Chile, Uruguay tiene menos volatilidad porque no depende de una materia prima concreta. Pero si lo comparamos con Argentina, la diferencia es radical. Donde Argentina amplifica los shocks, Uruguay los amortigua. Y aunque no puede evitarlos completamente, en definitiva, el peso uruguayo es una moneda estable en términos relativos, pero estructuralmente débil frente al dólar en el largo plazo. No porque haya desequilibrios internos graves, sino porque el sistema global no está diseñado para premiar economías pequeñas en entornos de alta incertidumbre. Pues vamos a ver si eso se traduce en el gráfico, que haya una tendencia alcista suave en el par dólar americano o peso uruguayo. Lo que vemos en temporalidad semanal de este par del dólar contra el peso uruguayo es que se mantiene en una fase claramente lateral con sesgo bajista. Está cotizando en torno a niveles de 39,7, 39,8 tras varios días de hecho de muy baja volatilidad. Técnicamente el dato clave es que el par presenta señales de venta fuerte en temporalidades cortas, predominio de medias móviles bajistas y pérdida de impulso del dólar. Además, el comportamiento reciente también muestra estabilidad extrema dentro de un rango muy estrecho. 39,55, 39,77 es lo que indica fase de acumulación tras corrección y ausencia de tendencia direccional fuerte en el corto plazo. En cuanto al escenario más probable, el sesgo inmediato es ligeramente bajista o lateral, está favoreciendo continuidad dentro del rango o pequeñas extensiones hacia la zona de 39,5 si persiste la presión vendedora, y a nivel más amplio el contexto sigue siendo de estabilidad estructural del peso uruguayo, incluso con apreciación reciente en el último mes, lo que limita subidas agresivas del dólar. Lo que viene siendo también traducido a la operativa: mientras no haya una ruptura clara por encima de 40, lo más probable es continuidad lateral con ligera inclinación bajista del dólar frente al peso uruguayo, con movimientos muy contenidos y sin tendencia fuerte, al menos de momento. Y nos queda un minuto para abordar un tema que te quería preguntar desde el principio y es saber qué está pasando con la salida de capitales de Argentina hacia Uruguay, si con el cambio económico de Javier Milei se ha frenado esta fuga o el dinero sigue saliendo. Bueno, de momento, Raúl, lo que estamos viendo es más una pausa. Yo diría que un cambio de tendencia. Es verdad que el nuevo marco económico ha reducido la urgencia de salida de capitales. El mercado percibe que hay un intento serio de estabilización, pero en realidad eso no significa que la confianza esté recuperada. Es decir, el capital no está regresando, simplemente está esperando. Uruguay sigue siendo ese refugio natural para el dinero argentino por cercanía, por estabilidad, por seguridad jurídica.
y así que la fuga no ha desaparecido. Digamos que se ha ralentizado, pero sigue latente, y eso encaja perfectamente con lo que estamos viendo en el mercado ahora mismo. El capital no se mueve por promesas, se mueve por certezas, y en Argentina esas certezas todavía realmente están en construcción. Pues Argentina, Chile y Uruguay, 3 países, 3 modelos, pero una misma conclusión: el mercado ya no se mueve solo por lo que haces dentro, sino por cómo encajas en el sistema global, y ahora mismo ese sistema no busca equilibrio con la crisis del estrecho de Hormuz, sino que busca protección, y ahí es donde se decide todo. Miriam Sánchez, de Fortress FX, muchas gracias por haber estado aquí otro día más con nosotros, y te esperamos en episodios sucesivos de este sentimiento de mercado. Gracias, Raúl, y recuerdo, ya sabéis, que está nuestro canal de Instagram, de X y de YouTube de Mercado de Divisas, que ahí vamos a publicar todos los vídeos con todos los gráficos para que lo podáis ver mejor. Pues muchas gracias, ahí nos pueden encontrar. Gracias, Miriam.